Que tenemos ahora en nuestro bloque económico. Dicen que una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿A qué me refiero? A que el ministro Pedro Franque anunció que la ley que ha sido promulgada, que ha sido aprobada en el Congreso de la República sobre la devolución de los fondos del FONAVI va a ser observada por el Ejecutivo, no va a ser promulgada porque esos 42.000 millones y fracción que significaría devolver los activos, definitivamente desequilibraría totalmente las finanzas públicas, la caja fiscal, y se va a buscar alguna alternativa consensuada con el Congreso para finalmente llegar a una solución final. Efectivamente, esta plata sería demasiada a pagar, lo cual malograría totalmente el presupuesto nacional. Vamos a conversar con este tema con Jorge Guillén, profesor de SAM, para ver si por aquí encontramos alguna salida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, era de esperarse, ¿no? Digamos, era lo racional que el Ejecutivo pusiera stop a esta ley que ha sido aprobada en el Congreso, porque además el Congreso no tiene pues iniciativa de gasto y el monto es altísimo, ¿no? Finalmente se creía que por la tendencia política del gobierno podría ser aprobada, pero la racionalidad es la que ha primado en este caso. Sí, no es momento. Justo hemos recibido noticias del crecimiento del país para este año pronosticado, y sobre todo la salvedad de que somos un país que ha manejado mejor el superávit fiscal, ¿no? O el déficit fiscal mejor que los pares de la región, Colombia o Chile, ¿no? A pesar de los planes de estímulo que hemos estado aplicando, a pesar de los bonos que estuvimos aplicando desde la época de Vizcarra hasta incluso Castillo, y todos estos intentos por tratar de otorgar un estímulo a la demanda y el Plan Reactiva Perú y todo ello, pero ya no hay dinero, ¿no? Y sobre todo esa cantidad de dinero es inmanejable, no está presupuestado en el presupuesto que ya pasó de enero y diciembre, ¿no? Va a generar un punto de forado como porcentaje del PBI podría estar, y sobre todo no es el momento, ¿no? El tema del FONAVI es un caballito de batalla político de algunos partidos desde hace, incluso hasta hay un nombre para un partido, con la castita y todo, de mucho tiempo atrás, ¿no? Y incluso se estuvo devolviendo plata, ¿no? Se empezó con un cronograma. Se empezó con un cronograma, ya muchos han fallecido, ¿no? Y todavía no quedaba claro el tema de los herederos, ¿no? Conozco casos cercanos que han fallecido y que no han cobrado y que no ha pasado a sucesión intestada, ¿no? Entonces, los mecanismos también son un poco complicados, los cálculos también, y sobre todo este desembolso, ¿no? De cantidad de dinero es muy significativo y podría hacer mellar nuestra buena calificación que teníamos de manejo fiscal. Sí, pues, y que finalmente nos remonta a la década de los 90, cuando esto se dio, era para que los trabajadores tuvieran acceso a un fondo de vivienda para tener un techo propio, una casa propia, pero obviamente esos recursos se usaron para otra cosa. Ahora, después de tanto tiempo de ocurrido, los trabajadores conservan el derecho a reclamar ese dinero. Esa también es uno de los debates que se iniciaron cuando se planteó esta situación, ¿no? Sí, hay muchas contingencias que tiene el Estado, ¿no? No solamente está FONAVI, también está algunas deudas por AFP que tienen los gobiernos locales, ¿no? Que están en contingencia también, y que pueden, digamos, pasar por el debido curso, y siempre y cuando tengamos la liquidez necesaria, ¿no? Como para poder hacerlo. Quizás en el momento en que empezó esta campaña era un buen momento como para hacerlo, pero todavía faltó una programación, ¿no? Se empezó, como dices tú, a programar a ciertas generaciones anteriores, ¿no? Claro, se empezó con los más viejitos, ¿no? Entendiendo que eran los más urgidos en cobrar rápido la plata, pero claro, faltan
un montón. ¿Hasta cuánto se les va a pagar? Y en todo caso, si es que alcanza la plata para ello, ¿no? Porque finalmente es un reclamo justo, pero tampoco se puede quebrar las finanzas públicas para resarcir a esas personas. Sí, como para darte cuenta un poco del tamaño de la caja y la liquidez necesaria, por ejemplo, los bonos que entregó el gobierno de Vizcarra, Yo Me Quedo en Casa, Universal, fueron como 6.000 millones de soles, 0.6% del PBI. Acá me has mencionado que son 40.000, entonces 42.000, son 5 sí. veces más. Son 5 veces más, o sea, 3 puntos del PBI es imposible. Es imposible que le das la vuelta al Estado, lo exprimes y no lo vas a sacar, a menos que nos endeudemos. Pero yo no, quizás se podría tratar de cumplir con estas obligaciones de una manera más secuencial. Lo importante es también preocuparnos Algunos por hablaban, generar por empleo. ejemplo, de ya no pagarles dinero, no retornarles dinero, sino más bien incluirlos en algunos programas de vivienda que tiene el Estado, con créditos blandos, que son usados y después devueltos con privilegios. Alguna otra salida distinta a tocar efectivo, ¿no? Sí, o también en algún momento la construcción de viviendas que debería tratar de realizar el Estado, ¿no? Y considerar en la lista alguno de estos beneficiados con los hijos, ¿no? Para que puedan después los hijos terminar la deuda de la adquisición de la vivienda. Podría ser una posibilidad, ¿no? Tantos proyectos que pueden incluir el Estado para la ejecución, porque tenemos una fuerte brecha de demanda insatisfecha de casas, sobre todo en los estratos C y D. Sí, y por último, el tema del Congreso y esta predilección que tiene por ir y aprobar leyes que finalmente están fuera de su ámbito, ¿no? Porque no puede generar gasto, eso lo dice la Constitución. Sin embargo, ha tenido varias de estas leyes que finalmente terminan generando gasto al Estado y generando además falsas expectativas que terminan en el Tribunal Constitucional revirtiéndose, ¿no? Sí, como fue el caso de la ONP, ¿no? Que se revirtió en el TC estos retiros, hicieron muchos retiros por el lado de AFP y todavía sigue en proyecto uno más. Tratar de darle beneficios a las trabajadoras del hogar al 100%, al campo. Son atributos, esas costumbres vienen desde el periodo más o menos del Congreso que entró con Vizcarra, y son costumbres en las cuales no reconoce, como dices tú, su ámbito, porque esta es parte del Ministerio de Economía y el grupo de todo el sector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, ¿no? No es ámbito de congresistas, tiene que pasar por simulaciones, estimaciones, documentos técnicos antes de, o sea, creo que se han olvidado de la causalidad. Es el MEF el que se lo tiene que presentar a los congresistas para que lo aprueben. Correcto, es correcto. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge, por atendernos. A ustedes. Muy buenas tardes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.